doña Manuela Murube, nosotros le decimos tía Manuela porque en el fondo somos parientes, ¿no? Ella es tía bisabuela mía. Nació en Los Palacios en el año 1862. Su padre era Manuel Murube de la Rocha y su madre era Cristobalina Sánchez de Alba, de Lebrija. Pero se vinieron a Lebrija con muy corta edad, ¿no? Entonces ella se crió en la casa de aquí de la calle Cataño, ¿no? Esa casa era de un primo hermano suyo, que era don José Sánchez de Alba y Sánchez de Alba. Que era bajita, que era rubia, canosa, con una trenza, arreglada escuetamente, siempre vestida de negro. Tiene una foto preciosa, la única foto que tenemos nosotros buena de doña Manuela, que es una foto de estudio, donde tiene un traje, yo creo que el traje es azulón, igual que está en el retrato de aquí, es un traje azul, azabache, ¿no? Con pedrería negra y tal y cual, muy elegante, con cola, con una gola, en fin, las manos muy cuidadas. No llevaba prácticamente nunca alhaja. De hecho, yo ahora he identificado que una de las alhajas que tenemos en el ajuar de la Virgen de los Dolores son los pendientes de ella, que eran de oro bajo, no eran ni siquiera de oro de ley, ¿no? Sino de oro bajo. Ella era muy discreta y ya te digo, todas sus alhajas, las de su madre y las de su familia, las colocó en la custodia que ahora mismo está en los franciscanos. Debió ser una persona de carácter, ¿no? Que tuvo muchos asesores, siempre estuvo muy bien amueblada su cabeza por el asesoramiento de don Pascual Alba y Morales, que era notario, que era el cuñado de mi abuelo, de mi bisabuelo Baldomero Pacheco Gutiérrez, que fue otro de sus grandes asesores y testaferros. Ella se trajo a mi abuelo Enrique Cortines Murube, que era sobrino de primos hermanos. Mi abuelo aterriza aquí en Lebrija el año 6 o el año 7 aproximadamente, que es cuando ella ya inicia toda su obra. Bueno, desde pequeñita fue una persona muy caritativa, y cuando muere muy joven, a los 40 años, don Andrés Sánchez de Alba, pues le deja al arzobispado, le deja la nuda propiedad, pero el usufructo se lo dejó a su viuda, doña Otilia Calderón Gutiérrez. Como la tía Manuela se dio cuenta de que no se iba a poder hacer la obra hasta que no falleciera doña Otilia, que falleció nada más y nada menos que el año 56, ella decidió por su cuenta y riesgo iniciar las obras del asilo, ¿no? Y compró las 7 casas que había aquí, las demolió y le encargó a un tal Pepe Monje, que de aquí de Lebrija, que era carpintero, era el que hacía las veces de arquitecto, y le encargó que la planta del asilo no es nada más que una copia de una villa italiana, ¿no? Con aires de grandeza, ¿no? De palacio, ¿no? Con una escalera de tipo imperio de 2 brazos, etcétera, etcétera. Y lo adaptan a asilo, ¿no? Para comprender la importancia que tiene la figura de Manuela Murube en los orígenes y en la creación del Asilo San Andrés, tenemos que repasar un poquito la historia y los principios de esta obra social. Fue don Andrés Sánchez de Alba la persona que quiso dejar su patrimonio para que se hiciera una residencia para personas mayores necesitadas de Lebrija. Cuando fallece don Andrés Sánchez de Alba, en el año 1905, deja todo su patrimonio a 2 personas, a su esposa doña Otilia Calderón Gutiérrez y a su hermano José, pero les deja el usufructo y la nuda propiedad se la deja al arzobispado de Sevilla
para que cuando tuviera el pleno dominio de los bienes pudiera llevar a cabo la realización de esta residencia de personas mayores. Su hermano José fallece 2 años después, en 1907, y es ahí cuando comienza la Fundación Asilo San Andrés. Pero en ese momento los bienes con los que podía contar el arzobispado de Sevilla eran insuficientes, porque aún quedaba el otro 50% que seguía conservando la viuda del fundador, doña Otilia Calderón. Y es entonces, en 1907, cuando aparece la figura de doña Manuela Murube, una persona sin la cual esta casa no se hubiera podido edificar ni poner en funcionamiento hasta 50 años después. De ahí la importancia de esta mujer. Doña Manuela Murube se encarga de comprar todas las casitas donde actualmente se encuentra ubicada esta residencia, las derriba y comienza la construcción del asilo. Una construcción que se termina en 1913, año en el que se inaugura oficialmente. El 23 de febrero de 1913 esta casa es inaugurada y bendecida por el cardenal Almaraz, gracias a la aportación económica de doña Manuela Murube, que se tuvo que gastar 300.000 pesetas para que esta obra se pudiera edificar. No solamente la edifica, sino que también compra todo el mobiliario y, una vez que ha sido inaugurada, firma un contrato privado voluntariamente con el arzobispado de Sevilla para aportar cada año la cantidad de 10.000 pesetas para el mantenimiento de esta casa. Ella fallece en 1937 y posteriormente a su muerte, el heredero universal de todos sus bienes, José Cortines Pacheco, sigue con ese compromiso que había tenido su tía Manuela Murube de aportar 10.000 pesetas y lo incrementa voluntariamente en 15.000 pesetas más, con lo cual don José Cortines Pacheco aportaba cada año 25.000 pesetas para el mantenimiento de esta casa, obligación que mantuvo voluntariamente hasta que fallece la viuda del fundador en el año 1956, cuando cesa esa obligación porque ya el arzobispado de Sevilla se había hecho con el pleno dominio de todos los bienes. Por lo tanto, tenemos que entender que sin la figura de doña Manuela Murube, esta casa no se habría podido comenzar a edificar hasta el año 1956, que es cuando el arzobispado de Sevilla pudo hacerse con el pleno dominio de todos los bienes de la fundación. Es decir, de los 111 años de historia que tenemos, los 50 primeros años de historia se pudieron llevar a cabo, se pudo prestar este servicio residencial durante los primeros 50 años gracias a que hubo una mujer adelantada a su época, una mujer con una gran generosidad, una mujer con unas profundas convicciones religiosas y según cuentan las hermanas mayores que por aquí han pasado, una mujer que quería lo mejor que hubiera para los pobres. Por eso se cuenta que ella daba instrucciones para que desde la plaza de Abastos siempre trajeran para los residentes de esta casa el mejor pescado, las mejores verduras, las mejores frutas y por supuesto ella también quiso que los pobres tuviesen el mejor edificio. Ella mantiene el asilo mientras que está viva y además le deja la encomienda a su heredero, que en este caso al fallecer mi abuelo antes que la tía Manuela, pues ella modificó el testamento y se lo dejó todo al que había estado criando en su casa, que era Pepe. Entonces Pepe Cortines, mi tío, hermano de mi madre, es el que
renueva la obligación y la aumenta en 12.500 pesetas para que el asilo se pueda seguir manteniendo. Doña Manuela también satisfizo parte de su inversión con la herencia que le dejó su primo hermano don José Sánchez de Alba y Sánchez de Alba, que era hermano de don Andrés. Don José Sánchez de Alba, que es el fundador de la Escuela de los Franciscanos, que era una escuela de artes y oficios, donde se ha educado, como yo digo, los más granados de la sociedad lebrijana, ¿no? Toda la generación que ahora tenga 70 años pasó por la Escuela de los Franciscanos y todos escriben con una caligrafía inglesa y tienen una cultura general extraordinaria. Después ella, por su cuenta y riesgo, fundó otra escuela para niñas. Tenía 133 niñas en unas casas colindantes con el asilo que eran una escuela donde se hacía formación, se les daba cultura general, aprendían a leer y a escribir a 133 niñas, que ella las mantuvo con las hijas de la caridad como profesoras, ¿no? De ahí la trascendencia que la educación ha tenido en esta casa a lo largo de los años, ¿no? Esas dos casas, pues como eran ya del arzobispado, pues las ha vendido y tal y cual, entonces ya todo eso ha ido a la fundación de don Andrés Sánchez de Alba. También, lamentablemente, la Escuela de los Franciscanos, la Iglesia, la cogió y la cambió por hacer una parroquia en Nazaret, que tuvieron el mal gusto de no ponerle ni siquiera parroquia de San José, puesto que ese dinero venía de don José Sánchez de Alba, y le pusieron Nazaret. Y allí se llevaron el azulejo que había en la puerta. Eso es lo único que queda del famoso recuerdo, digamos, por decirlo de una manera, de la Escuela de los Franciscanos. Yo hablé una vez con el padre Matías y le pregunté que por qué abandonaban el tema de la Escuela de los Franciscanos. Y él me dijo: mira, Enrique, nosotros nos dedicamos a la evangelización. Nosotros no nos dedicamos a la enseñanza. Entonces, como no mostraron interés por continuar, pues la Escuela de los Frailes perdió sentido y el arzobispado pues dijo: bueno, pues disponemos de este bien para hacer lo que consideremos conveniente. La Compañía de Hijas de la Caridad fue fundada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillat el 29 en Francia, París, el 29 de noviembre de 1633. Es aprobada por la Iglesia por el Papa Clemente XI en 1668 y es reconocida como Sociedad de Vida Apostólica y es una comunidad internacional. Nuestro carisma es el servicio en la persona de los pobres, el servicio a Cristo en la persona de los pobres, con un espíritu de humildad, sencillez y caridad. Nuestro lema es: la caridad de Cristo crucificado nos apremia, y bueno, vivimos impulsadas por el amor de Cristo y sostenidas por una profunda vida de oración. Vivimos en comunidad de vida fraterna y nos apoyamos las unas en las otras en nuestra misión común de servicio. Un servicio que tiene una dimensión en la persona global, en todas las dimensiones, tanto humana como espiritual. La compañía está en 93 países, en los cinco continentes. Estamos en los lugares de prioridad social. Estamos en comedores, en hogares de menores, en colegios, en residencias de mayores, en centros para personas sin techo o para personas con algún tipo de dependencia, de minusvalía, de marginación, en comedores, una amplia de servicios. Y bueno, intentamos estar en los lugares que hay alguna necesidad, intentamos estar disponibles dentro de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, y colaboramos con la Iglesia, con todas las entidades activas que hay dentro de la Iglesia y las asociaciones que pertenecen a la familia vicenciana. En este caso de Juventudes Marianas Vicencianas, la Asociación de Caridades,
San Vicente de Paúl, una sociedad de San Vicente de Paúl, MISEVI, que es un grupo joven misionero, una serie de asociaciones que colaboran también ya a nivel de compañía de Hijas de la Caridad. Mi educación ha sido todos mis estudios en un colegio de Hijas de la Caridad, y bueno, pues viendo a las hermanas cómo trabajaban, el carisma que tenían, pues me fue brotando algo que el Señor me iba pidiendo. Me resistí bastante porque, bueno, pues empecé a trabajar y demás, y me costaba un poquito tomar la decisión. Hice varias actividades con las hermanas de atención directa a niños pobres, en barrios marginados, en residencias de mayores, y bueno, pues ahí sentí más profundamente esa llamada del Señor que me pedía dar una respuesta. Y bueno, pues en el 1989 tomé la decisión y entré en la compañía. Primero como postulante durante un año, y ya luego en 1990 entré en el seminario de las Hijas de la Caridad en la provincia de Sevilla. En el 2022, pues llego a Lebrija como hermana sirviente y como directora de la residencia. Actualmente pues me encuentro aquí. Para mí ha sido un cambio bastante grande porque, bueno, venía de una residencia un poquito más pequeña, con menos personal, y bueno, pues todo eso, una residencia también pequeña como edificio. Me he encontrado con un edificio bastante grande, pero bueno, dentro de todo, pues vamos caminando y vamos haciendo la misión a la que me mandan de los superiores. A todas las casas que llego, más o menos yo con los mismos propósitos, ¿no? De inculcar el carisma vicenciano en las casas por las que pasamos, el que el servicio a las personas a las que servimos, en este caso a las personas mayores, pues sea un servicio de calidad, que haya un calor humano, que se respira un calor un hogar de familia, ¿no? Que los residentes se sientan a gusto, y bueno, y también en el equipo de trabajadores, que es un equipo bastante grande, pues que todos también nos sintamos familia, aunque cuando salgamos a la puerta cada uno tiene su vida, pero dentro de la casa vamos todos a uno y luchamos todos por ese servicio de calidad a las personas que estamos sirviendo, tanto nosotros como Hijas de la Caridad, como el personal, como SEGLA. Esta fundación, esta obra social, tuvo la suerte de 60 años después de morir Manuela Murube, a la cual el Ayuntamiento de Lebrija le reconoció el título de hija predilecta ese mismo año, 1913, pues 60 años después de su muerte, allá por el año 1986, aparece en esta obra social una persona que también va a ser clave, que es Sor Reyes Calderón, a la cual también el Ayuntamiento de Lebrija le reconocería años después el título de hija adoptiva. Sor Reyes Calderón se encarga de actualizar la estructura arquitectónica de la casa a las exigencias normativas actuales y edifica en la zona nueva, en la zona urbanizable de la huerta, una parte nueva que actualmente es la parte que ocupan los residentes con sus habitaciones y sus baños. Es la zona de descanso que se pudo hacer pues gracias a la labor de esta mujer también, que al estilo de Manuela Murube también fue una mujer muy emprendedora y muy echada para adelante para afrontar los retos y los desafíos que en ese momento tenía esta casa, ¿no? Mi bisabuelo Baldomero Pacheco Gutiérrez actuó de testaferro de doña Manuela para traer a los franciscanos a Lebrija. Él
fue el que compra el convento, que era propiedad del ayuntamiento. Tras la exclaustración de Mendizábal, esas propiedades pasaron al municipio. Y él lo compró con el dinero de doña Manuela y trajeron a los franciscanos a Lebrija el año 1902. Como doña Manuela manejaba todo, porque doña Manuela no era rica, era ordinariamente rica. Como dice mi hijo papá, lo siguiente. Doña Manuela, entre otras cosas, tenía 4.000 hectáreas de tierra en la marisma, aparte que tenía el cortijo mejor de Lebrija, que era la Junquera, y después tenía la Humedad, Gineta, tenía innumerables casas por todo el pueblo, molinos de aceite, etcétera, etcétera. Bueno, pues ella, que manda tanto, pues le dice a mi bisabuelo Baldomero: mira, Baldomero, los frailes necesitan una huerta. Así que de la Albinilla, que era la sociedad que fundaron los Pacheco con los Calderón, a principios, a finales, mejor dicho, del siglo pasado, bueno, del siglo XIX, ¿no? En 1800 y pico, se funda la Albinilla, también conocida por Adame y compañía, que era una fábrica de harina, que llegaba a facturar, después de la bodega Domecq de Jerez, era la industria que más facturaba en Andalucía. Este Baldomero Pacheco, pues doña Manuela le saca la huerta de los frailes. Y la huerta de los frailes proviene de los terrenos que tenía la fábrica de harina libres ahí atrás. Entonces, esta gente no eran tontos y decían, bueno, vinculado a la presencia de los franciscanos en Lebrija. Eso lo dejan siempre atado y bien atado, para que no se vaya la orden de aquí. Pero a los frailes le doraron la píldora a Valderrama, que fue el que compró la fábrica de harina, y Valderrama les dio la nuda propiedad, es decir, les quitó la atadura de su permanencia en Lebrija, con lo cual los frailes dispusieron ya de la huerta en pleno dominio. De ahí que se haya podido hacer el aparcamiento y los franciscanos hayan hecho un negocio bastante especulativo con los terrenos que tienen para poder edificar 16 viviendas, más 27 viviendas que creo que caben en lo que fue el campo de los Legos. Doña Manuela lo mantenía todo, mantenía los cultos de la Hermandad de los Dolores, era la protectora de la Hermandad de los Dolores. Mi abuelo entonces era el hermano mayor hasta que murió el año 37. Y fue la que donó también el retablo donde está la Virgen de los Dolores, en el año 24. Hablar de Manuela Murube y la Hermandad de los Dolores, pues la Hermandad de los Dolores, pues si hay que decir algo que la Hermandad de los Dolores hoy se debe, lo que es hoy Hermandad de los Dolores, se debe a lo que es gracias a Manuela Murube, porque la idiosincrasia, la forma de sentir, la forma de ver las cosas, yo creo que todo viene derivado de esa época. Ella era una persona que, aunque estaba en primera línea, pero siempre fue, seguramente por su carácter y en la sociedad en la que le tocó vivir, por ser mujer, pues siempre estaba detrás del telón, pero siempre estaba en primera línea. En los cabildos de la hermandad, en las actas de la hermandad, siempre habla de que le dan un voto de confianza a la piadosa hermana que se encargue de realizar y costear los cultos. En aquella época, pues, observamos las actas que hay y siempre que existen y todas las actas hacen referencia más a los cultos internos, es decir, septenario glorioso, que así lo llaman en las actas, más que a la procesión en sí. Y yo creo que parte de eso es lo que hoy tenemos muchos hermanos, tenemos más devoción o decir somos más dolorosos porque asistimos normalmente a todos los días del septenario, incluso más que la propia estación de penitencia del Viernes Santo. De hecho, muchos hermanos vivimos más el Viernes de Dolores que la estación de penitencia, porque te recuerda a la familia, te recuerda a todos tus antepasados. El Viernes de Dolores era la unión de toda la familia. Todos vivían en el campo, uno en un lado, otro en otro, y todos se reunían en la casa de los padres. Y entonces, pues, el día si se estaba sembrando el algodón, se paraba la siembra, si se estaba preparando otro, y ese día toda la familia se reunía, venía a la función de la Virgen, y luego desayunaban todos en la casa.
Eso se ha mantenido hasta que yo era pequeño. Venían todos los primos, todos los primos segundos, todos. Era un día de fiesta. Yo creo que muchos sentimos más el Viernes de Dolores más que el Viernes Santo. Nuestra bisabuela se llamaba Juliana y casada con Manuel Romero. Desde ya por lo menos somos la quinta generación. Esos son, por así decirlo, hasta donde sabemos, donde llegamos el roce con la hermandad. Al menos anteriormente había más. Es una familia muy vinculada. De hecho, mi bisabuelo, conservo yo todavía ese esboto que me lo regaló mi tío Manolo, un esboto en el que cuando él era niño, iba camino de Trebujena con un carro, iba cargado con un carro cargado de botas de vino y hubo unas tormentas o algo y volcó la carreta encima y le pasó por encima. Él se encomendó a la Virgen de los Dolores y no le ocurrió nada. Eso se ha contado siempre. Eso ocurrió en 1875. ¿Forma de agradecerlo? Pues lo agradeció realizando un esboto. Un esboto es un cuadro en el que se hace una pequeña pintura en el que se pinta el milagro, o lo representa el milagro de aquella forma pintado, y entre las nubes aparece la Virgen y pone esboto Manuel Romero. Ese esboto estuvo colocado aquí en la capilla hasta los años 50, en que ya la modernización de la iglesia con los concilios, pues esas cosas pues chirriaban un poco y quitaron todas esas cosas. Y pasó a la familia, ha pasado por muchas manos y actualmente, pues gracias a mi tío que me lo regaló, cuando me casé, lo conservo yo. Por parte de los Romeros todos nos conocemos. Todos. Primos segundos, primos terceros, todos. ¿Qué nos vincula? La hermandad. A lo mejor yo por la parte de la otra familia no conozco todos los primos segundos. ¿Por qué? Conoceré algunos, o sé que este me toca, pero los Romeros, todos nos conocemos y todos nos hablamos y todos tenemos algo que contarnos uno a otro. ¿Y qué es lo que nos une? La hermandad, la Virgen de los Dolores. Escapulario significa un hábito. En lugar de ir vestido, lo que se pone es un trocito de tela que simula el hábito entero. Existe el escapulario carmelita, existe el escapulario de otras órdenes, y el escapulario servita es el hábito de todos los hermanos que toman el escapulario el Viernes de Dolores. Tan solo se toma el Viernes de Dolores y el Viernes Santo. El Jueves Santo tras los oficios. Yo cuando tomé el escapulario era un bebé, no me puedo acordar. Tengo la suerte de que mis padres me apuntaron siendo un bebé con meses y voy rodeado en la procesión que nos ordenan de más joven no, de menos antiguo al más antiguo. Voy rodeado de personas mayores, siendo yo más joven que ellos. Y yo llevo delante, porque antes no se acostumbraba a apuntar los hermanos tan de bebé. Hoy en día sí, pero entonces no. Y voy rodeado de todas personas mayores, siendo yo el más joven. Y también una satisfacción que siempre muchos primos vamos todos juntos, tanto en el Señor como en la Virgen, que es mi caso. Era tan poco aficionada a lucir alhajas que todas sus alhajas las manda a Madrid a un taller de orfebrería gigantesco que había en aquella época, que se llama Altos del Hipódromo. Y en los Altos del Hipódromo hacen la custodia magnífica que tienen los franciscanos aquí en la iglesia. Pero ella la hace para la iglesia del convento de San Francisco, eso lo deja muy claro.
Entonces ahí hay un par de brillantes de 2,5 quilates cada uno en la custodia, esmeralda, rubí, perlas, está toda cuajada de brillantes, y las alhajas secundarias, como son los corales, están puestos en los pies de la custodia. Esa custodia es del año 1906. Pero también regaló un copón y un cáliz que se conservan todavía, que curiosamente, me gusta mucho mirar esas cosas, un día miro por el culo del copón y leo lo siguiente, que lo tengo fotografiado. Es propiedad de doña Manuela Murube Sánchez de Alba, que lo cede a la iglesia de San Francisco para su uso. Lo mismo pone el cáliz que pone el copón. En fin, ella, lo mismo que daba de comer al asilo, le daba de comer a los franciscanos. La cocina de los franciscanos estaba en la casa de la calle Cataño de doña Manuela. Cuando llegan aquí los franciscanos, pues por las circunstancias de la época, pues vienen un poco sin nada. Vienen una comunidad de religiosos, sin poder, sin incluso ornamentos para hacer la propia liturgia. Y ella, pues con su empeño pues dota todo lo que es la iglesia de un grandioso ajuar, tanto litúrgico como mobiliario. Entre otras cosas, pues a la hermandad le regala el retablo que tiene actualmente la Virgen de los Dolores, que precisamente este año se cumplen 100 años de la donación, e incluso este retablo, ella es el único, aparte del altar mayor, que contiene el sagrario, que el mismo retablo tiene sagrario, porque era capilla sacramental. Vino el retablo, como anécdota a contar, que vino el retablo en el frontal con una María, con un emblema de María, y mandó ella a hacer uno nuevo, para que pusieran una custodia, porque se trataba de una hermandad sacramental. De tantas cosas como dotó a la iglesia, pues de ornamentos de ropa para los sacerdotes, para los oficios, de cálices, copones, todo lo que es la liturgia, e incluso dona hasta la custodia actual que tiene la iglesia, dona hasta la custodia con sus propias alhajas, hace la custodia que sale todos los años, tanto el Viernes de Dolores como en la procesión del Corpus de San Francisco. Hay que decir que ella también era dueña o copartícipe de lo que era la fábrica de harina La Albinilla, aunque había un gestor o lo que sea, pero ella era dueña de esa fábrica. Y la huerta, que hoy es el parking actual, que la huerta aquí, el campo de los Legos, era una donación que hace La Albinilla, o la hace ella, a los franciscanos para mantener el convento, que encima de regalarle el convento, incluso regala la huerta para el sustento de los franciscanos. En cuanto a la autoría, ahora mismo desconozco el autor, sí decir que en el ático corona el retablo un cuadro de un crucificado, ese sí, de Antonia Rodríguez Sánchez de Alba. Es exactamente igual a otro que existe de Antonia Rodríguez Sánchez de Alba, que lo tiene la familia Alcón, en el Marqués de San Gil. Son similares, ambos cuadros. También, entre otros bienes que podemos observar, son el juego de blandones que se utilizan para los cultos de la hermandad y de la propia iglesia. Cuando le encomiendan la Junta el voto de confianza, siempre la hermandad se ha destacado en traer al septenario, pues, cantores de primera línea. Incluso venía un tal Mármol, un tal José Arce, y se cantaban las coplas propias del septenario, que eran coplas escritas incluso algunas por algunos religiosos de aquí, como Eusebio Queo, y don Joaquín Zambrano, la letra de don Joaquín Zambrano, para la Virgen de los Dolores. Hoy en día se cantan esas coplas, algunas de esas se cantan, pero que ese empeño de doña Manuela en darle solemnidad viene desde entonces, luego retomado por los padres franciscanos y la comunidad franciscana,
Y luego, cuando no había organistas, pues don Joaquín Zambrano y doña Dolores Gavala, pues solo eran los encargados de la música. Doña Manuela es el germen de que ese realce, esa solemnidad, esa forma de hacer los cultos que hoy en día mantenemos. Ella traía una escolanía de Jerez con violines para el centenario, todo eso lo pagaba ella. De hecho, en el libro de actas de la Hermandad de los Dolores, el año que muere doña Manuela, se dice, entre otras cosas en el libro de actas, que debido a, bueno, los años anteriores, debido a las circunstancias económicas que atraviesa doña Manuela, este año es imposible asumir el costo por esta señora de los gastos del centenario, porque ella lo pagaba absolutamente todo. Ella era muy desprendida, no le gustaba salir en fotografías, tenemos muy pocas fotografías de ella. De hecho, el día de la inauguración con el cardenal Almaraz, ella no aparece, no conseguimos encontrar ninguna foto donde aparezca doña Manuela. Y yo creo que fue un personaje enigmático, ¿no? Una persona muy religiosa, tenía unas tatas que eran las Moguer, que yo creía que eran de Moguer y no eran de Moguer, eran de los palacios. Eran 3 hermanas y un hermano que se llamaba Curro. Una se llamaba Antoñita, otra Manolita y la otra no recuerdo, María, Mariquilla, que creo que era la más viva de todas ellas. Que todavía nosotros le decimos la casa de las Mogueras, la parte que ahora mismo tiene mi prima Manoli, que es la dueña de la casa, ¿no? Esta señora heredaron también a la tía Manuela, en vitalicio les dejó la casa de las Moguer, se las dejó en vitalicio. Y también Antonio el Casero, el abuelo de Diego, pues le dejó la casa que ahora tiene una hermana suya, que es colindante con todas las propiedades que tenía doña Manuela, le dejó la casa que era Antonio el Casero, de doña Manuela. Mi familia, aunque no tiene un roce familiar, pero tiene un roce a lo mejor afectivo o un roce laboral. ¿Por qué digo laboral? ¿Por qué digo laboral? Habría que decir porque mi tío abuelo, ahora voy a decir quién era mi tío abuelo, mis padres por circunstancias era hijo de sus padres, lógico, pero era el menor de sus hermanos cuando mi abuela tiene un parto cuádruple, tuvo 4 trillizos. Delante de los 4 trillizos iba mi padre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues con el miedo de no contagiar a los niños de enfermedades, pues reparten a todos los niños para que no se pegaran las enfermedades unos a otros. Mi padre fue a parar con su abuela. Con su abuela. Con su abuela vivía una tía y un tío político de mi padre, que no tenían hijos. Muere, estando mi padre allí, muere su abuela y ahora le daba apuro a mi abuelo abuelo, quitarle el hijo a su hermana, por así decirlo, que era el consuelo del hueco que le había dejado la abuela en la casa, y se quedó allí. Y entonces para nosotros prácticamente es nuestro abuelo. Y él, nuestro tío abuelo, era trabajador de doña Manuela, era casero, era el casero de la casa, el hombre de confianza de una casa, todo llena de mujeres, porque Manuela Murube era soltera. Las damas de compañía, conocidas como las mujeres, también eran solteras. Yo creo que actuaban más bien como el hombre para todo de la casa. Y de hecho, pues no había ese roce como trabajador y empresario, por así decirlo, sino que existían lazos sentimentales porque él trabajó ahí en la casa porque su padre también era trabajador de la casa, en el mismo oficio. De hecho, cuando fallecieron, pues la casa que actualmente que vive mi hermana era de doña Manuela Murube. El oficio se convirtió en apodo. El casero, Manuel el Casero,
pues era casero de doña Manuela, y por eso a él se le llamaba Manuel Casero, a mi padre Antonio el Casero, aunque le podría decir Antonio de Salvador, porque era su padre de Salvador, pero se le conocía Antonio el Casero, y a nosotros, pues, a mí, Diego el Casero. Y a mucha honra. Muere con 75 años, que estamos hablando que para esa época era una edad ya severa, ¿no? Es enterrada en un panteón familiar, que el otro día estuve viendo un programa que está en YouTube, que lo hace Gavino, donde dice que el panteón lo hace don Andrés Sánchez de Alba. No, el panteón lo hace doña Manuela Morube y Sánchez de Alba, y tuvo la genialidad de poner familia Sánchez de Alba. De hecho, a ella la entierran allí. Antoñito Álvarez Sánchez de Alba, pues cuando murió, su hija sacó a doña Manuela, que fue la que lo costeó todo, la sacó y la mandó al Osario Común, que ya hemos conseguido trasladarla, porque mi prima Manoli, cuando se enteró que mi prima Manoli se llama Manuela precisamente por ella, pues conjuntamente con Diego Romero fueron al panteón de los Sánchez de Alba, recogieron los restos y los llevaron al panteón, por decirlo de alguna manera, a los 4 nichos que tiene mi tío Pepe Cortines, que pone familiar de José Cortines Pacheco, y allí está enterrada doña Manuela, a espera de que podamos trasladarla a la Capilla de los Dolores, que es el objetivo familiar que tenemos y que en ello estamos. Todavía no tenemos la autorización ni el placer, digamos, porque también a raíz de que los franciscanos ya no dependen de la Iglesia, sino que nos lo han cedido a la Hermandad de los Dolores por 15 años, pues ahora hay que contar con la Hermandad de los Dolores, que espero que no se opongan, a que los restos de doña Manuela, que fue el alma mater tanto del asilo como del convento como de las escuelas de las niñas, pues que sus restos, que a fin de cuentas son 4 huesos y medio, reposen en donde ella pasó gran parte de su vida, ¿no? La situación de la casa es un poquito crítica, ¿no? Porque, como ya sabemos, todo está subiendo, los salarios están subiendo, la seguridad social sube y los impuestos suben. Luego, la residencia tiene muchas empresas externas que por la Junta de Andalucía nos exige tener contratado a una serie de empresas externas a la residencia, que tenemos que tener por seguridad, tanto un mantenimiento de cocina, de botiquín, de una serie de servicios que tenemos que mantener, y que eso supone una serie de gastos bastante importantes. Y que, claro, nosotros no queremos, como hemos dicho antes, una residencia con ánimo de lucro, que cobramos a los residentes una cantidad muy elevada. Prestamos servicios de calidad, o intentamos, porque tenemos todos los profesionales que realmente tenemos que tener, pero a final de mes la cosa está un poquito achuchada, porque donde todos los meses sale más que entra, pues yo vivo con un poquito de incertidumbre, ¿no? De ver, antes había muchos donativos, muchas donaciones, tanto materiales como económicas, ¿no? Y bueno, eso se está echando de menos, ¿no? Porque todo el mundo estamos viviendo la crisis mundial que tenemos, ¿no? Entonces, es algo que me preocupa. Tenemos conciertos con la Junta de Andalucía, tenemos 30 plazas concertadas con la Junta y 18 plazas privadas, que este año hemos tenido que subir un poquito el coste de la plaza, porque en relación con otras residencias, pues hay un abismo, ¿no? Pero claro, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, tenemos que, porque nos exigen mucho personal y ese personal hay que pagarlo, y que a final de mes el personal necesita recibir su nómina, ¿no? Entonces, de ahí vienen las subvenciones prácticamente, los ingresos de los residentes y lo que nos aporta la Junta. Si el día de mañana las hijas de la caridad tuvieran que desaparecer, que probablemente puede ser que ocurra, porque está ocurriendo en muchas casas y bueno, esto es de una fundación y demás,
pues que la residencia siga manteniendo ese carisma vicenciano, esa humildad, sencillez y caridad que las hijas de la caridad queremos vivir entre las personas con las que servimos, con las que trabajamos, y que el personal pues siga con esa misma ilusión, ese mismo entusiasmo y ese mismo trabajo vocacional que están realizando, porque ellos no vienen al trabajo simplemente por un simple sueldo, sino que vienen por algo más, y que sigan realizando ese trabajo con amor. Que la residencia no sea una residencia con ánimo de lucro, como últimamente estamos creando tantas residencias, sino que sea una residencia que realmente pues se respire ese calor humano que todos necesitamos. He tenido alguna vez cargo de la hermandad, pero nosotros decimos que habemos un grupo de hermanos que somos los asalariados de la hermandad. Los asalariados. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esté quien esté, siempre estamos. Estamos siempre para todos. Porque hoy se estila mucho en las hermandades, no es el caso de los dolores, por supuesto, pero es como algo social. Hoy soy el primero, yo estoy ahora, el que hago más, el que estoy aquí más devoto. Termina su mandato y ya no se le ven para nada. Ya no aparecen más por aquí. Pero en los dolores siempre habemos muchos asalariados, muchos aférrimos, muchos que esté quien esté, siempre estaremos. Es costumbre, entre todos los hermanos, que cuando fallecen, pues, cuando a la hora de la mortaja que se utiliza, pues es la túnica de nazareno, porque en realidad es el hábito al encuentro con el Señor. Y yo pues tengo la mía, y por esa razón, pues no... es única para mí, y no es, por eso no, si alguien me pide, ¿tiene una túnica? Y eso, lo siento, pero mi hábito, para el encuentro con el Señor, es solo para mí. Yo pienso, esto es un mal pensamiento mío o un buen pensamiento, que ella estaba enamorada de su primo, don Andrés. Yo pienso que ese era su amor platónico, su primo don Andrés. De hecho, yo tengo que contar una anécdota. Doña Otilia era de caballería, ¿no? Doña Otilia, cuando iba a coger el tren, iba en coche de caballos, ¿no? Y cuando llegaba a la altura del asilo, volvía la cara para otro sitio. Ella nunca pisó el asilo y odiaba, como es natural, profundamente a doña Manuela, porque doña Manuela fue, digamos, la protagonista. Ella se queda soltera para siempre. La trayectoria de las hijas de la caridad a lo largo de estos 110 años de historia también les ha hecho merecedoras del reconocimiento de la medalla de oro de la ciudad, que le fue otorgado y aprobado por el Ayuntamiento de Lebrija, coincidiendo con su centenario en el año 2013, con su centenario de la llegada a Lebrija por parte de las hermanas. Llegaron en 1913 y justamente al cumplir ese centenario, en el año 2013, se le entregó la medalla de oro de la ciudad. Ella tiene un reconocimiento estatal por el rey Alfonso XIII, porque el año 24 le dan la encomienda de primera clase de la beneficencia pública y la convierten en excelentísima señora. Ella antes era ilustrísima por ser hija predilecta, pero a raíz de la encomienda de primera clase de la beneficencia pública, la convierten en excelentísima señora.
Yo creo que merecería tener un monumento conjuntamente con sus dos primos hermanos, con don Andrés y con don José Sánchez de Alba. Lo mismo que lo tiene don Andrés Sánchez de Alba, el primo hermano de los tres, en El Cuervo. Algo así habría que hacer en esta plaza, ¿no? Y colocar ahí las dos figuras, de don Andrés y de don José, que fueron enormemente generosos, y de doña Manuela Murube, que fue, digamos, el alter ego, ¿no? La ingeniera, por decirlo de alguna manera, la arquitecta de todo este conjunto, ¿no?